Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa. Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Espero que podamos iniciar una semana llena de bendición. Este año ha sido un año complicado, difícil, pero hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto su bondad. Estamos casi concluyendo este año. Pero creo que al final, mis amados hermanos, podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hemos visto su bondad, su fidelidad, su provisión, y Él ha sido bueno para con nosotros. Qué privilegio que podamos llegar a sus hogares o donde quiera que usted se encuentre, que podamos llegar por este medio y estudiar juntos la palabra de Dios. Es una bendición la cual nosotros tenemos, el de estudiar, el meditar en la palabra de Dios. Mis amados hermanos, yo les animo a que amemos la palabra de Dios, a que podamos meditar, a que podamos leerla, conocerla. Lamentablemente hoy hay un analfabetismo bíblico muy grande y necesitamos, hermanos, volver a la palabra de Dios, volver a la palabra. Hoy en día muchas iglesias, muchos ministerios están alejados de la palabra del Señor y tenemos que volver, hermanos, a esta palabra
de vida. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar y a pedir la dirección del Señor para esta hermosa mañana. Padre, gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado. Estamos, Señor, comenzando una nueva semana, confiados, Señor, en ti, tomados, Señor, de tu mano, y te rogamos, Padre eterno, en esta mañana, que nos dirijas, que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, guíanos a toda verdad. Bendice, Señor, guarda a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, a través de esta transmisión. Guárdales, protégeles, llénales, Señor, de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a seguir hablando de la transformación de la mente. Esta sería la parte 2. Creo yo que es muy importante que veamos entonces la transformación de la mente, que podamos meditar por un momento en este tema. El tema general es la formación espiritual. Y hemos dicho que para poder tener una buena formación espiritual necesitamos una transformación en nuestra mente. Ya hemos visto que realmente los cambios en los cuales está interesado nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio son en los cambios internos, en los cambios profundos. Realmente tiene que haber un cambio de mentalidad y es importante que veamos eso. Hoy, mis amados hermanos, les quisiera hablar un poco sobre que las imágenes fortalecen las ideas erróneas, y voy a explicar un poquito esto. Las imágenes fortalecen las ideas erróneas. Estas imágenes, hermanos, incrementan el peligro de las ideas impropias. Vuelvo y repito, las imágenes fortalecen las ideas erróneas. Por ejemplo, y espero que usted me pueda entender, la imagen que uno tiene de sí mismo. Cada uno de nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos. Y esto, por ejemplo, puede anular todo lo demás y llevarle a actuar de manera contraria a la realidad en un buen sentido. Esta imagen, si usted tiene una imagen errónea de sí mismo, esto indiscutiblemente va a fortalecer también las ideas erróneas que usted va a tener. Esto le va a afectar. Por eso, hermanos, es de que necesitamos la transformación de la mente. Necesitamos una transformación de la mente. Aquellas personas, por ejemplo, que durante su infancia han sido objeto de rechazo o de abuso, o han vivido con padres fríos o con alguna adicción, tienen imágenes distorsionadas de sí mismos y de la realidad. Imagínese, mi amado hermano, a un niño, a un adolescente que ha crecido con un padre alcohólico, con un padre drogadicto, con un padre que abusa de ellos física, psicológicamente. Van a crecer estos niños, estos jovencitos van a crecer con imágenes distorsionadas, e indiscutiblemente esto les va a afectar en un futuro. Lo más tremendo de esto, mis amados hermanos, es que los patrones se vuelven a repetir, ¿no? Y como fueron nuestros padres, ahora somos nosotros, y nosotros volvemos a repetir el mismo patrón con nuestros hijos. Y creo yo que debemos de tener mucho cuidado
En el nombre de Jesús creo que debemos de romper con esos patrones, con esas imágenes, con esas ideas erróneas, y por lo tanto tiene que existir una transformación de nuestra mente. Hemos llegado, hermanos, a creer muchas veces estas voces, a creer muchas veces estas imágenes y que indiscutiblemente han afectado nuestras ideas. Las personas, hermanos, que padecen los efectos de una deficiente imagen de sí mismo se ven atrapados muchas veces en el autorrechazo y se hacen especialmente vulnerables, escuche esto, a las presiones de grupo. Estas personas que tienen este autorrechazo que hemos visto porque han crecido de repente con un padre abusador o con padres que han tenido adicciones, regularmente estas personas entonces crecen con el autorrechazo. Y vemos de que estas personas son más vulnerables, por ejemplo, a las presiones de grupo. Entonces no tienen una personalidad, no tienen un carácter como para decir no, sino que fácilmente ceden a las presiones de grupo. Y usted se puede imaginar todas las complejidades que esto trae a nuestras vidas, ¿no? Todas las imágenes erróneas que nosotros tenemos, todas nuestras ideas erróneas que nosotros tenemos, porque vuelvo y repito, muchas veces probablemente no se tuvo el mejor ejemplo en casa y se creció con muchas deficiencias. Como decía, hemos llegado a creer muchas veces estas voces, las voces que dicen que somos seres sin valor e indignos de ser amados. Y es por ello, mis amados hermanos, y esto es bien importante, que el éxito, entre comillas, o como lo ve el mundo, la popularidad y el poder se perciben, escuche esto, porque se perciben fácilmente como soluciones activas para nuestra desolada condición. Explico esto entonces. Una persona, hermanos, que tiene malas imágenes, que tiene malas ideas, que está arrastrando, ¿no?, con un pasado, vemos de que ahora quiere encontrar el éxito, quiere buscar la popularidad, porque entonces esta va a ser la solución para su condición. La manipulación, hermanos, de las imágenes, y por lo tanto, escuche esto, inclusive la manipulación de las personas, es la tarea de los propagandistas y de los publicistas. Hermanos, esto lo vemos constantemente, y estas son fechas, personalmente para mí son fechas muy bonitas, pero también para otras personas, hermanos, son fechas complicadas en los cuales se endeudan, gastan todo su dinero, y porque están tratando de encontrar, hermanos, una solución. Para muchos hay un vacío interno, y por lo tanto a través entonces de las compras, a través de la ropa, a través de comprar un celular caro, de esto y del otro, ellos quieren llenar ese vacío interno. Y es interesante porque los publicistas, por ejemplo, se aprovechan de esto. Entonces nos hacen sentir que si usted tiene el último celular, el último modelo, usted es una mejor persona, ¿no? Ahora, algo que debemos de entender, mis amados hermanos, es que usted tenga un buen celular o no lo tenga, usted es una persona muy importante porque fue criada a imagen y semejanza de Dios. Hoy nos hacen creer, decir, bueno, disculpa, pero con la marca de este vehículo
No cualquiera va a andar con un vehículo así. Es una persona importante. Vuelvo y repito, sin carro, con carro, usted es una persona importante. Pero los publicistas nos hacen creer esto, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo sin el último celular no puedo vivir. Si no me compro estos zapatos, ¿no? Yo no voy a sobrevivir. Y es lo que nos han hecho creer. Hoy quiero, hermanos, que meditemos, que observemos algunas cuestiones importantes. Y lo primero que vamos a observar es que debe de existir una liberación de ideas e imágenes destructivas. Tenemos que desechar, tenemos que liberarnos de aquellas imágenes e ideas destructivas que nos están afectando. Probablemente usted ya tenga familia y esas imágenes y esas ideas destructivas están afectando a su esposo, están afectando a su esposa, están afectando a sus hijos, y los mismos patrones ahora se están repitiendo. Hermanos, en la consejería pastoral uno ve constantemente a personas que cuando fueron adolescentes o fueron jóvenes dijeron: yo nunca voy a ser como mi papá, o yo nunca voy a ser como mi mamá. Y ¿sabe qué es lo más interesante? ¿Qué es lo que sucede? Es que cabalmente el patrón se vuelve a repetir. Y ahora vemos que esta persona está actuando igual que su papá, está actuando igual que su mamá. Lo que tenemos que hacer entonces, hermanos, es que tenemos que evaluar y tenemos que liberarnos y desechar las ideas e imágenes destructivas. El proceso de formación espiritual en Cristo consiste en sustituir progresivamente, escuche esto, sustituir, se tiene que sustituir tales imágenes e ideas destructivas con imágenes e ideas que llenen la mente del propio Jesús. Se me viene a la mente aquel pasaje que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo va a limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Vuelvo al principio. Tenemos que amar la palabra del Señor. Tenemos que leerla. Tenemos que conocerla. Tenemos que sustituir, escuche esto, mi amado hermano. Vuelvo y repito, las ideas y las imágenes erróneas tienen que ser sustituidas, y en este caso llenar nuestra mente, hermanos, del propio Jesús, de las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo vamos a lograr eso? Es únicamente a través del estudio, a través de la lectura de la palabra de Dios. Tiene que existir un cambio en nuestras ideas. Tiene que haber un cambio en nuestras imágenes erróneas. Y eso solo se logra a través de la palabra del Señor. Quiero que me acompañe, hermano, al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 16. Vamos a leer del versículo 21 al 23. Desde entonces
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Esto era necesario, les estaba diciendo Jesús a sus discípulos, pero aparentemente los discípulos tenían imágenes erróneas, tenían ideas erróneas. Yo creo que hasta este momento ellos no habían entendido la misión y el propósito de Jesús. Probablemente los discípulos habían entendido que el reino de Jesús era un reino terrenal. Y entonces, como se dice coloquialmente, ¿no? A ver qué hueso nos va a dar Jesús cuando esté en el reino. Ojalá que me deje en la gobernación, ¿verdad? O que me dé una alcaldía o esto y el otro, porque era la mente humana de ellos. Versículo 22. Entonces Pedro, mire la imagen, hermano, que Pedro tenía. Él tenía una imagen ya preconcebida, una imagen errónea. Tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esta es la imagen que tiene el apóstol Pedro. Y le está diciendo, le toma aparte, se lleva aparte a Jesús. Y le comenzó a reconvenir, le comenzó a decir: Señor, ten compasión de ti, que que ninguna cosa de esta te acontezca, que ninguna cosa de esta te pase. Esa es la imagen que tenía el apóstol Pedro. Una imagen errónea. Una imagen que fortalecía a sus ideas también erróneas. Versículo 23. Pero él, volviéndose a Pedro, se está refiriendo a Jesús, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres, escuche esto, me eres tropiezo, porque no pones, escuche esto, hermano, es bien importante, no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La imagen que tenía el apóstol Pedro, la idea que tenía, era su mirada estaba puesta en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Y esto le estaba afectando. Y llega a tal punto Jesús a decirle: quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Jesús, hermanos, lo reprende de una manera muy fuerte. La respuesta de Pedro, hermanos, a la declaración de Jesús de que muy pronto sería torturado y muerto, es una ilustración. Y Pedro, hermanos, acaba de reconocer. Es interesante porque si usted ve, se va a unos versículos, hermanos, anteriores, usted se va a dar cuenta de que Pedro acaba de reconocer de que Jesús era el Mesías prometido, el ungido Salvador de la humanidad. Ahora, sin embargo, reprende a Jesús y le insta para que tal cosa nunca le suceda a él, que es el Mesías. En la mente de Pedro, por un momento, hermanos, nos tenemos que adentrar un poquito a la mente de Pedro. ¿Qué era lo que él estaba pensando? ¿Cuáles eran esas imágenes? Y que estaban reforzando a esas ideas, incorrectas. Porque en la mente de Pedro, hermanos, el contenido de las ideas del Mesías y sus imágenes asociadas eran algo muy distinto de lo que Jesús estaba diciendo.
Jesús es claro. Jesús les estaba declarando que era necesario ir a Jerusalén, que iba a padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto. Pero también que iba a resucitar al tercer día. Por ello, hermano, por esta idea errónea, esta imagen errónea que tenía el apóstol Pedro, Jesús le llama Satanás o le llama adversario, señalando que estaba pensando en términos humanos. Eso es a lo que se estaba refiriendo Jesús, de que Pedro estaba poniendo su mirada, pensando en términos humanos y no según los valores de Dios. Por eso, hermanos, es que yo estoy hablando de la transformación de la mente. Nuestras imágenes, nuestras ideas afectan nuestra percepción de la vida, nuestra perspectiva. Y puede jugar para bien o para mal. Por eso tenemos que liberarnos de esas imágenes y de esas ideas incorrectas. Y debemos de sustituirlas por el consejo de la palabra de Dios. Por eso yo lo decía en una de las enseñanzas, ¿con qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Porque esto nos va a afectar. Lo segundo que quiero que observemos en esta mañana es la información. Quiero que me acompañe al libro de Romanos. Romanos capítulo 10, hay un pasaje muy conocido ahí. Romanos capítulo 10, versículo 14. Y la palabra de Dios dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso, hermanos, es de que lo segundo que quiero que observemos es la información. Pero no es solo importante la información. Necesitamos la información correcta. Sin una información correcta, nuestra capacidad de pensar no tiene nada con qué trabajar. Necesitamos, hermanos, la información correcta. De hecho, sin la necesaria información, puede que incluso tengamos temor de pensar, o sencillamente que seamos incapaces de pensar correctamente. No es simplemente solo de pensar, sino tenemos que pensar de una manera correcta. Y para eso necesitamos información, pero necesitamos una información correcta. Por eso, el estudiar, hermanos, las escrituras realmente es un compromiso, ¿no? Es un compromiso fuerte, el cual tenemos aquellos que enseñamos la palabra de Dios. Porque podemos transmitir ideas incorrectas.
pero esta también debería de ser responsabilidad de cada uno de aquellos que leen la palabra de Dios. Esta semana, leyendo una historia que cuenta Josh McDowell en un libro que escribe para jóvenes, está hablando del mito de Dios como Santa Claus, o el mito, dice él, como aquellas máquinas que dan regalos, que usted pues pone una moneda dentro y usted pide lo que quiera. Y él le llama el mito también de Santa Claus, de Dios como Santa Claus. Y cuenta la historia de un jovencito de unos 16, 17 años, y yo voy a parafrasear la historia, donde él hace una oración a Dios. Y él dice: Dios, si tú realmente existes, te pido que el día de mañana aparezca $1 millón debajo de mi cama. Y te prometo, decía este jovencito, que voy a creer en ti con todo mi corazón y te voy a servir. Pero necesito que me respondas. Necesito que respondas a mi petición. Lógicamente, al día siguiente, ese $1 millón no estaban. Probablemente él tenía más amor al dinero que a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, mis amados hermanos, pensamos de esa manera muchas veces? Y tenemos muchas veces la mentalidad, por ejemplo, de un Dios como Santa Claus, ¿no? Pero tenemos que aprender que Él es un Dios soberano, que Él a su tiempo nos va a dar las cosas que necesitamos. Pero para esto, hermanos, necesitamos una información correcta. Y necesitamos nuevamente ir a la palabra del Señor. No saber cómo es Dios realmente y lo que demanda su ley destruye el alma y la sociedad y abandona a las personas a la ruina. Hermanos, las personas que no conocen la palabra del Señor, que no están en contacto con la palabra del Señor, están destinados a la ruina. ¿Escuchó eso, mi amado hermano? Eso es bien fuerte. Hay personas que son llevadas en vientos de doctrina, ¿no? Que son llevadas de un lugar a otro. Necesitamos tener el fundamento de la palabra del Señor, porque aquellos hermanos que no conocen la palabra del Señor están destinados a la ruina. Oseas 4:6, hermanos, se lo quiero leer. Un pasaje muy conocido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El versículo 14 dice lo siguiente: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por lo tanto, escuche esto: el pueblo sin entendimiento caerá. El pueblo sin entendimiento caerá. Hoy las personas, hermanos, hay amigos, familiares, muchas veces me preguntan hoy el problema de la sobreinformación, ¿no? Hay mucha información y muchos me dicen, mira, o pastor, pues yo veo un mensaje en YouTube, veo este mensaje, veo otro mensaje y veo que es distinto, que es diferente. ¿Qué hago? Y lo que tienen que hacer entonces es estudiar la palabra del Señor, leer la palabra de Dios.
El detalle, hermanos, es de que muchas veces nosotros ya queremos algo masticado, ¿no? Algo ya fácil de digerir. Necesitamos estar comprometidos con la palabra de Dios. Por ello, la primera tarea de Jesús, hermanos, en su ministerio terrenal fue la de proclamar a Dios. Y escuche esto: informar a quienes le rodeaban, que la vida eterna de Dios estaba a su alcance por medio de él mismo. Esa fue la información que él dejó, y decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos, hermanos, tener la información correcta. Necesitamos salir de la ignorancia, y necesitamos realmente comprometernos con Dios y comprometernos con su palabra. Lo tercero que vamos a ver en esta mañana es que la información espiritual requiere, escuche esto, mi amado hermano, la información espiritual requiere que pensemos. Lamentablemente a muchos de nosotros no nos han enseñado a pensar. Lamentablemente a muchos solo se les ha enseñado a decir amén y gloria a Dios. Pero el Señor, hermanos, Dios Todopoderoso, nos ha dado la capacidad también para pensar, para reflexionar. El Evangelio, hermanos, de Jesús excluye directamente toda falsa información acerca de Dios, y por lo tanto también respecto al significado de la vida humana. Para que el Evangelio pueda tener, hermanos, su efecto, escuche esto, debemos de utilizar nuestra capacidad de pensar. Josh McDowell, en el libro que les acabo de mencionar hace un momento, él dice que nosotros no podemos llegar al templo, no podemos llegar a la iglesia y dejar el cerebro afuera, ¿no? Hermanos, Dios nos ha dado la capacidad de pensar y de reflexionar. Hay un texto precioso de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 18. Y vamos a leer del versículo 18 al 20. Y dice la palabra de Dios: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Escuche esto, mi amado hermano, ponga atención a esto. Y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pero esta pregunta, hermanos, que viene en el versículo 20 es maravillosa. Y les dijo: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Los está poniendo a pensar, los está poniendo a reflexionar. Tenemos la capacidad de pensar. Necesitamos pensar. Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Pensar, hermanos, es la actividad por la que tratamos de descubrir aquello que debe ser verdadero o aquello que no puede serlo. Pensar también tiene el efecto de menoscabar las ideas. Escuche esto: menoscabar las ideas e imágenes falsas, equivocadas,
es un poderoso don de Dios para ser usado en el servicio de la verdad. Por lo tanto, muchas veces tenemos que cuestionarnos, y para cuestionarnos tenemos que pensar y tenemos que reflexionar, decir, ¿será que estas ideas, será que estas imágenes realmente provienen de la palabra del Señor o son totalmente incorrectas y son erróneas? Martín Lutero, hermanos, el gran reformador del siglo XVI, pensando y afirmándose en Dios ante sus inquisidores, dijo lo siguiente, y a mí me impresiona: el Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen, escuche esto, si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras, ustedes me tienen que convencer, dice Martín Lutero, le está diciendo al papado y a los concilios, pero con ideas que vengan de la palabra del Señor, que me tienen que convencer con los testimonios que vengan de las Sagradas Escrituras. Y sigo leyendo: o con razones evidentes y claras, de manera que quedará convencido y mi conciencia sujeta a la palabra de Dios. Yo no quiero ni puedo retractarme de nada por no ser bueno ni digno de un cristiano, obrar contra lo que dicta su conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Hermanos, Martín Lutero está pensando y está reflexionando. Está ante sus inquisidores, el papado, ante los concilios. Y él está diciendo: yo me puedo retractar de mis ideas. Yo me puedo retractar de lo que pienso. Pero ustedes me lo tienen que demostrar a través de las Sagradas Escrituras. Esto nos da un claro ejemplo, hermanos, de que nosotros debemos de pensar, nosotros debemos de reflexionar, nosotros debemos de amar, de estudiar la palabra del Señor, de comprometernos. El pueblo, hermanos, que se encuentra en ignorancia, el pueblo que no quiere escuchar la palabra del Señor, que no quiere estar informado, está destinado a la destrucción, dice el libro de Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y con esto concluyo. Hemos de aplicar nuestras facultades pensantes a la palabra de Dios y ejercitarlas junto con ella. Dios nos ha dado la capacidad de pensar. Siempre lo he dicho, nuestra fe, hermanos, no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe pensante. Nuestra fe tiene argumentos sólidos. Por eso es que debemos de pensar y pensar en la palabra del Señor y ejercitarla junto con ella. Hemos de poner cuidadosamente ante nuestra mente esta palabra, meditar en ella, explorar sus implicaciones. Vamos rápidamente al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Versículo 1. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia, subraya ahí, hermano, la palabra diligencia. Tenemos, mis amados hermanos, que ser diligentes. Y esto no solo es para el pastor, esto no es solo para los líderes,
Esto es para todas aquellas personas que se dicen ser seguidoras de Cristo. Tienen que ser diligentes. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Hemos de buscar al Señor, dedicando las facultades de nuestra mente a entender los hechos y la información del Evangelio. Esto es el modo primordial de dirigir nuestra mente hacia Él. Establecerle con firmeza en nuestros pensamientos. Aquellas imágenes y aquellas ideas erróneas tienen que ser desechadas. Tenemos que ser liberados. Pero la única forma, hermanos, es que tenemos que sustituir todas estas ideas e imágenes por la palabra de Dios. Cuando hagamos esto, seremos asistidos entonces por la gracia de Dios de maneras que están mucho más allá de lo que podemos entender por nosotros mismos. Y las ideas e imágenes que dirigieron la vida de Cristo mediante sus pensamientos tomarán también posesión de nosotros. ¡Qué maravilloso! El anhelo de mi corazón, mis amados hermanos, es que nosotros podamos amar la palabra del Señor. Podamos, hermanos, estudiarla, meditar en ella, practicarla. Y que cada vez nuestro pensamiento, hermanos, sea menos mundano y más bíblico. Que nuestros pensamientos y que nuestro lenguaje esté lleno de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, transforma nuestra mente. Y va a transformar nuestras vidas y de las personas que nos rodean. Hoy en día hay tantos recursos, hermanos. Yo siempre lo he dicho. Tal vez a usted no le gusta leer. Bueno, entonces escuche la Biblia en audio. Ahí usted se puede meter si quiere a YouTube y ahí usted puede escuchar la Biblia en audio. Hoy hay tantos recursos, pero hoy en día también, lamentablemente, es cuando más ignorancia de la palabra del Señor existe. Hoy, ¿cuántas personas quisieran tener una hoja de la palabra de Dios? Una. Hoy, ¿cuántas personas quisieran tener una Biblia en sus casas, en sus hogares? Pero no pueden. Así que seamos diligentes. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu amor y tu fidelidad. Dios Todopoderoso, ayúdanos. Vivimos en un sistema mundano. Vivimos en un sistema corrupto, donde las ideas e imágenes de este sistema van en contra de la palabra de Dios. Y nosotros, Señor, tenemos que estar aferrados a tu palabra. Hoy en día hay tanta ignorancia, hoy en día hay tanto desconocimiento. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a ser diligentes, amar y guardar tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos, guárdales, protégeles.
Aquellos que están enfermos, Señor, pon tu mano de sanidad. Glorifícate en ellos. Aquellos que están pasando por necesidades, por problemas, conflictos, glorifícate, Señor, en sus vidas. Tú conoces, Señor, las necesidades de mis hermanos. Te rogamos, Señor, y te suplicamos que esta semana pueda ser una semana llena de bendiciones, en la cual, Señor, podamos seguir viendo tu mano de protección, tu mano de bondad, tu mano de provisión. Glorifícate, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de aquellos que nos están viendo, escuchando en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición poderles saludar, mis hermanos. Nos pueden seguir en nuestro Facebook. Nos pueden encontrar como Ministerio Renacer. También nos puede seguir en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like. Active también la campanita, suscríbase. Y nos encuentra también en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Mis amados hermanos, nos vemos el miércoles. Seguimos con nuestro estudio del libro de Gálatas. Será un privilegio seguir meditando en la palabra de Dios. Que tengan una excelente semana, que tengan un feliz provecho. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad.